Shabbat Shalom, hermanos. Vamos hoy a abordar el capítulo 15. Ese es un capítulo corto, pero muy intenso. El capítulo 15 apenas tiene, creo, ocho versículos, pero es un preámbulo a lo que el Señor quiere mostrar de lo que serían las últimas 7 plagas o lo que se ha llamado también las 7 plagas postreras. Entonces hoy vamos a tratar de comprender un poco este capítulo 15, qué nos quiere decir el Señor con esta introducción a esas plagas, y ya en el capítulo 16 se desarrollan las plagas. Así que vamos a tratar de comprender qué significa esto de las plagas y por qué el Señor nos está hablando de esto con anterioridad a desarrollarlas. Dice en el capítulo 15 del 1 al 4: vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, porque en ellas se ha consumado la ira de Dios. Vi como un mar de vidrio transparente mezclado con fuego, y los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y sobre su imagen. Y los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre. Vayan tratando de hacer memoria de lo que ya hemos visto en la clase pasada. Dice, los vi, ¿no?, en pie sobre el mar de vidrio. Si usted va al griego, ese mar de vidrio, la palabra que está escrita allí, significa también transparente, o sea, que no tome, porque acuérdese que esto es puro simbolismo. Acuérdese entonces que no necesariamente tiene que ver un cristal, sino algo transparente, como un cristal. Dice, teniendo las arpas. Esta es otra palabra que también es difícil porque la palabra que aparece en griego es kitzara, de Dios, que en realidad no se sabe qué es, pero le han puesto arpas, y por eso siempre tendemos a imaginarnos la gente con una ropita blanca tocando una arpita en una nube. Entonces dice, estaban cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Dios, Shaddai, el soberano, el poderoso, el absoluto, el universal. Dice, tus caminos son rectos y verdaderos, oh Rey de los gentiles. Esa es otra palabra que también en muchas Biblias está, que diga otra cosa, como no me acuerdo exactamente, si buscan alguna Biblia por ahí lo van a ver, que no dice como debe decir, que lo correcto es, la palabra que aparece en griego es ethnos, que significa gentil, goyín en hebreo, o naciones. O sea que lo que está diciendo es, tus caminos son rectos y verdaderos, oh Rey de los gentiles. Eso es interesante porque choca con que vemos que el Dios que nosotros conocemos es un Dios solo de los hebreos o de los judíos. No, aquí dice Dios de los gentiles, de todos. Y tiene que ver con lo que vamos a aprender hoy. Dice, ¿quién no tendrá temor de ti y honrará tu nombre santo? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones, todos los goyín, en hebreo, vendrán y adorarán delante de ti, porque tus mandamientos son manifiestos. Acuérdense que todo lo que estamos leyendo aquí es simbólico, es un lenguaje de símbolos que tenemos que entrar a escudriñar para entender qué es lo que nos está diciendo. Pero lo que viene a nuestra mente inmediatamente es que hay 7 ángeles en el cielo que tienen 7 grandes copas que van a ir a derramar sobre el mundo. Así que nos imaginamos un ángel, no sé de qué tamaño se lo puede imaginar usted, y con una gran copa inmensa que la va a derramar en ciertos lugares de la tierra. Esa es la imaginación de lo que nos da. Entonces, eso es lo que la simbología nos está diciendo, que hay 7 ángeles con 7 grandes copas para derramarla en diferentes lugares del mundo. Eso es lo que nos está diciendo esta simbología. Vamos a ver qué es lo que esta simbología en realidad nos quiere decir. Y luego también nos dice en este pasaje que dice que vemos a los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre su nombre. Acuérdense que era todo eso en la enseñanza pasada. Dice que Juan los está viendo sobre un mar de cristal, otro simbolismo que también tenemos
que entrar a escudriñar para entender. Veamos primero qué son los ángeles que nos está hablando este simbolismo. Primero dice que son 7 ángeles que tienen las 7 últimas plagas, las 7 plagas postreras las tienen esos ángeles en unas copas. Ese es el simbolismo, ojo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo realmente el libro de la profecía, el libro de la revelación, o Apocalipsis, como también lo conocemos? Pues lo que debemos entender es que la palabra mensajero en el hebreo es malak, y es, digamos que cuando se oye malak en el hebreo, se abre un abanico grande de las posibilidades de que ese ángel o ese mensajero signifique. Sin embargo, si usted va al griego, en el griego la palabra es angelos, que fue llevada al latín como angelus y terminó para nosotros en español como ángel, y es más limitado. En el griego trataron de decir que se trata de algo que trae, es decir, a un mensajero. En el latín también dicen mensajero, pero cuando llegó a nosotros, en el español, le pusimos más sabor. Entonces le pusimos, no, ángel es un ser sobrenatural que está presente en varias religiones y mitología, cuya función principal es servir a una deidad, a un dios. Es decir, ese ángel tiene alas, está en el cielo y sirve a un dios. Eso es lo que nos ha transmitido. De hecho, lo que más ha influenciado sobre esta concepción es la llamada angelología católica, que es el ángel y que es la descripción de los y funciones de los ángeles. Eso es lo que es la angelología católica, y eso ha permeado mucho en las iglesias protestantes, que igual seguimos viendo ángeles, y pues los ángeles se han convertido en parte de la vida cristiana, pero desde el ángulo, por decirlo así, desde el ángulo limitado de que son ángeles con alas. Ojo, la Biblia sí dice que hay seres con alas. Estos son los querubines y los serafines, tienen alas, lo dice la Biblia. Ahora, ¿cómo son? La descripción no la está diciendo exactamente, pero de una vez le ponemos le ponemos ángel y le ponemos alas. Por ejemplo, les decía que nosotros, como hemos tenido una influencia grande de lo que es el catolicismo, pues seguimos viendo la angelología católica y vemos ángeles con alas. Esto no contradice a que la Biblia diga que sí hay seres alados, como el querubín y los serafines, que la Biblia nos deja ver claramente que son seres alados. Pero cuando vemos que, por ejemplo, Gabriel se le presentó a Daniel, en el libro de Daniel, ahí no dice, no describe a Gabriel cómo está, si tiene alas o no tiene alas. Describe una visión más bien cercana a la figura de un hombre. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que si nos está diciendo que hay 7 ángeles que tienen 7 últimas plagas para derramar esas copas sobre la tierra, entonces debemos entender si nos está hablando de verdaderamente 7 ángeles con alas, con inmensas copas que van a derramar, o qué es lo que nos está tratando de decir Juan en su descripción de esta visión. Otra vez, ángel en el hebreo es malak y tiene un abanico amplio de la descripción de lo que es un malak, de lo que es un mensajero. Sin embargo, tanto el griego, el latín y el español lo limitan a seres alados celestiales. Pero en el hebreo, un ángel puede ser la zarza ardiente, por ejemplo, o un ángel puede ser seres celestiales con forma humana, como los 3 hombres que visitaron a Abraham y a Lot. O puede ser un humano, un simple humano que Dios le encomendó ser mensajero para hacer algo, para llevar un mensaje, como fue el discípulo llamado Ananías, que fue el que fue a ver a Pablo para que se cayeran las escamas de los ojos de Pablo. Ese es un malak, es un mensajero. Otro malak, otro mensajero que la Biblia nos deja ver es, por ejemplo, una lluvia de granizo. Un solo grano de granizo es un mensajero de Dios que lo envió para algo, para entregar un mensaje. Y otros ángeles son, por ejemplo, las 10 plagas enviadas a Egipto.
El agua que se convierte en sangre es un malak, es un mensajero. Las ranas son mensajeros, los piojos eran mensajeros, los insectos eran mensajeros y así todas las plagas son mensajeros. Lo vemos así. Los 7 ángeles que tienen 7 copas, usted tiene que alejarse del simbolismo de que son ángeles con alas que están derramando las copas. Y si el Señor le place que sea así, qué bueno, pero lo que nos está diciendo el mensaje no es necesariamente que son 7 ángeles alados inmensos tirando unas grandes copas inmensas sobre el mundo, sobre la tierra. ¿Esto cómo lo podemos ver en la Biblia? Bueno, si usted se va a Éxodo, que vamos a hacer mucha referencia a Éxodo, porque Éxodo es donde primero nos presentan estas plagas. En Éxodo 7:3 es la primera vez que aparece la palabra plagas en español en la Biblia. Dentro de Éxodo, porque anterior en Génesis también apareció. ¿Dónde apareció? Cuando usted lee el pasaje donde a Abraham deja a su mujer porque tenía miedo, pues Dios entró y al faraón le mandó plagas. Ahí dice plagas también. Pero voy a referirme porque tienen más coincidencia las 10 plagas con las 7 plagas últimas que vamos a estudiar. Y en el Éxodo 7:3, en este versículo, la palabra plagas que aparece ahí es traducida como ot, señal. Vaya captando lo que quiere decir la palabra. Dice ot, señal, y le pusieron plagas. Cuando vamos a ver otra vez que dice que esa señal son maravillas, la palabra que aparece ahí es mofet. Y mofet está diciendo prodigio. ¿Qué es lo que está diciendo en 7:3? Es cuando se anuncian las plagas. Ahí se anuncian las plagas. ¿Y qué es lo que está diciendo que está anunciando? Está anunciando señales y maravillas, prodigios. Luego, cuando va al 9:4, el 9:14, perdón, ahí aparece la palabra magapá, magapá, y magapá se traduce en español plaga en la Biblia, pero es lo mismo que acá, solo que fíjense el mensaje que está dando. Las plagas son señales, las plagas son maravillas, las plagas son plagas. Y luego cuando va a hablar del ganado, creo que en el 9:16 por allí, la palabra que aparece es rebet, es pestilencia. Y finalmente, para entender, tuvimos que llegar, ¿no?, a escudriñar en la parte donde define qué son estas señales, qué son estas maravillas, qué son estas pestilencias, qué es esto. Bueno, cuando usted se va al Salmo 78:49, que es un salmo muy, muy bonito y muy interesante, Salmo 78:49, usted se va a encontrar algo, pero ¿de qué se trata este salmo? Es lo que primero tiene que entender y lo invito a que lo lea después con calma en su casa. Lo voy a leer nada más desde el 38 en adelante para que terminemos entendiendo qué son las plagas. ¿Son ángeles o son plagas o qué es? Este Salmo 78 el Señor está revelándonos allí lo que pasó en Egipto. Fíjense qué interesante, lo que pasó en Egipto y el comportamiento de ese remanente, de ese pueblo que él quiso, de ese pueblo que sacó y del cual quiso crear un remanente. Y escuche lo que viene diciendo después, ya en el capítulo 38, pero léase desde el 1 para que usted vea qué interesante está eso. En el 38, en el Salmo 78, el versículo 38 dice: con todo, él mostró compasión, porque ya viene diciendo que habían aborrecido a Dios hasta en el alimento que le daba. Dice, con todo, él mostró compasión, perdonando sus pecados y no los destruyó. Apartó en muchas ocasiones su ira, que es lo que va a venir ahora en este estudio. Apartó en muchas ocasiones su ira y no despertó todo su furor. Recordó que ellos eran carne, soplo que se va y no regresa. Ellos lo entristecieron en el desierto y lo provocaron a ira en las soledades del desierto. Volvieron a tentar a Dios y provocaron al Santo de Israel y no se acordaron de su poder el día que los rescató del que los oprimía. Pónganse a pensar, están ya en el desierto, habían visto todas las maravillas, plagas, pestilencias, y aún así despreciaron el alimento que Dios les daba.
No se acordaron del poder del día que los rescató del que los oprimía, de cuando realizó sus prodigios en Egipto y sus proezas en el campo de Zoán. Zoán en el campo en la tierra de Israel. De cuando convirtió sus ríos y sus torrentes en sangre. Aquí empieza a describir las plagas. De cuando convirtió sus ríos y sus torrentes en sangre para que no bebieran agua. Mandó contra ellos enjambres de insectos que los devoraban y ranas que los asolaban. Entregó sus cosechas a la langosta y su esfuerzo al saltamontes. Arrasó con granizo sus viñedos y con hielo sus higueras. Entregó su ganado al granizo y sus posesiones al fuego. Ahora escuche bien esto. Envió contra ellos el ardor de su ira, la furia, la indignación y la aflicción. La mandó mediante ángeles malvados. ¿Escuchó? Lo que está diciendo aquí, que todas esas plagas que envió a Egipto, para él son ángeles malvados, no eran seres alados. Era el granizo que cayó, la langosta que fue, el piojo que llegó. Cada uno de esos son mensajeros, pero en este caso son mensajeros malvados, son ángeles malvados. Lo que pasa es que el simbolismo que nosotros vemos siempre cuando nos mencionan ángeles es un ser alado, muchas veces muy hermoso y todo lo demás, o chiquititos, niños, etcétera. Pero no, lo que la Biblia está diciendo es que lo que Dios envía, un terremoto que acaba con una población, es por algo. Si usted se pone a analizar ahora qué está pasando en la India, además del COVID, le está cayendo un huracán y le está cayendo una serie de cosas. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué está ocurriendo ahora en el Congo un volcán que está creando un éxodo de esa población allí? Todo esto son ángeles, ángeles, y le pone el Señor malvados. ¿Por qué malvados? No los envió él se aparta por alguna razón. Primero en el capítulo 78, les vuelvo a decir, léalo, va a ver cómo fue el comportamiento y Dios dice, bueno, va mi ira, pero no es que Dios está irado, es que ya llegó al límite de su bondad, límite de su amor, y aparta su rostro, y entonces entran los ángeles malvados. Llámele terremoto, llámele tsunami, llámele granizo, llámele incendios, llámele lo que usted quiera, que espontáneamente y sin ninguna causa aparente suceden. A eso se llama ángel, y eso es a lo que se refiere las 7 últimas plagas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Son ángeles malvados, es decir, son plagas per se, plagas, no es que el ángel va a voltear una copa, sino que sencillamente el Señor va a apartar su rostro y van a entrar plagas sobre la tierra. Y son 7 últimas plagas. Luego va a decir, y este es otro simbolismo bien complejo para comprender, pero estoy seguro que hoy vamos a aprender de qué se trata. Dice, vi como un mar de vidrio transparente. Ojo, ya entendimos los ángeles, que no son ángeles sino plagas. Ahora vamos a entender qué es esto del mar y qué es esto de la gente que está allí. Dice, vi como un mar de vidrio transparente. De vidrio quiere decir transparente. Si usted va al griego, la palabra que de ahí habla de que es algo transparente. Mar porque es inmenso, para poder que allí estuviera toda la cantidad de seres que van a estar ahí. Dice, es un mar de vidrio mezclado con fuego, fíjese, es transparente y está mezclado con fuego. Es decir, lo que podemos apreciar en el simbolismo de fuego es que son colores, los colores del fuego. ¿Cuáles son los colores del fuego? El rojo, el amarillo, el blanco. O sea que allá hay algo bien extraordinario que es difícil para Juan comprenderlo en ese momento y también para nosotros en este momento. ¿Qué es eso de un mar que está como vidrio y que además tiene una mezcla con fuego? Pues vamos a tratar de comprender esto. Dice, y los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre. Paremos un momento y pensemos,
está Juan viendo una enorme cantidad de gente en una superficie aparentemente transparente con colores como de fuego. No es que se están quemando, con fuego es que tienes colores de esa manera, ¿sí? Y allí en ese escenario, él está viendo, dice, a los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre. Nos está llevando al capítulo 14, donde vimos, y el 13, donde vimos el desarrollo de lo que es la bestia, las dos bestias. Así que aquí, estos que está viendo Juan sobre ese mar de cristal o transparente con colores de fuego, esa gente que está allí son los que pudieron mantenerse en la fidelidad de Yehoshua a pesar de la presión de la bestia segunda y de la bestia primera para que apostataran, ¿sí? Eso es lo que está viendo Juan. Esa es la imagen que él está viendo en este momento. Y lo dice claramente, son los que salieron triunfantes sobre la imagen, sobre la marca y sobre el número de la bestia. Es decir, que no fueron marcados, que no se pusieron en su mente, ni se hicieron semejante a la mundanidad, a la maldad. Dice, los vio en pie sobre el mar de vidrio, están en pie sobre el mar de vidrio, o sea, sobre aquella superficie transparente. Los vio teniendo las arpas, o sea, las kitzará, que eso no, ni en el griego ni en el hebreo se encuentra qué significa eso, pero le han puesto que son arpas. Dice, estaban cantando el cántico de Moshe, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Dios, Shaddai, o sea, el soberano, el universal. Tus caminos son rectos y verdaderos, oh Rey de los gentiles. ¿Quién no tendrá temor de ti y honrará tu nombre santo? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus mandamientos son manifiestos. ¿Qué es este simbolismo? Primero, el remanente que salió de aquella presión de la bestia, primera y segunda, no apostató, es decir, no salió de la iglesia, no salió de la congregación para dejar de tener Torah en la mente y ponerse a ser igual, semejante, postrarse ante la semejanza de todos aquellos que no tienen Torah, sino que ellos lograron salir y ahora son puestos de pie, ¿sí? Puestos de pie que están ubicados en un sitio, ¿sí? Que en ese sitio las cosas son muy diferentes a la que es la tierra. Hay un mar transparente, lo que quiere decir es algo inmenso pero transparente. La Biblia no nos está diciendo qué es exactamente, pero usted tiene que captar lo que está diciendo. Están de pie sobre una inmensidad que es transparente y tiene colores como de fuego, rojo, amarillo, blanco, etc. Dice, esa superficie no es la tierra. Usted no puede pensar que esa superficie está en la tierra, pero tampoco puede pensar que esa superficie está en el cielo. Y le voy a decir por qué, porque más adelante nos lo va a decir. No está en el cielo y no está en la tierra. Y dice, y que ellos cuando están allí, cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Acuérdense cuál fue el cántico de Moisés y dónde se cantó ese cántico de Moisés, cuando cruzaron el mar rojo. ¿Y cuándo se cantó el del Cordero? Cuando salieron de la gran tribulación. ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí? Que aquí se está haciendo todo el remanente pleno, aquí se llegó a la plenitud de los remanentes, ¿sí? Aquellos que cantaban el cántico de Moisés y aquellos que salieron de la gran tribulación, aquellos que pudieron superar la presión de las bestias, de la bestia 1 y de la bestia 2, de la bestia salida del mar y de la bestia salida del mismo pueblo. Entonces aquí se reúne todo el remanente en un espacio, en una superficie que no está en la tierra, pero que tampoco está en el cielo, ¿sí? ¿Y por qué vemos que no está en la tierra y no está en el cielo? Porque ellos mismos son diferentes, ¿sí? No está hablando de una persona con un cuerpo, digámoslo así, de carne y hueso.
han sido transformados, ya están reunidos con los que dormían. Es la plenitud del remanente ya preparado para ascender. Y allí ellos dicen que la ley de Dios, los mandamientos de Dios son manifiestos. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley a la que ellos se agarraron, a la que ellos se mantuvieron y por eso son remanentes, ha cumplido su profecía. Es decir, que ellos iban a ser un remanente salvo con vestiduras blancas que va a ascender. Entonces ahí hay una gran diferencia entre los que están en la tierra, que ahora van a sufrir las copas de la ira, y los que están apartados en algún sitio que la Biblia no nos deja ver, pero que vamos a analizar que no está en el cielo y tampoco está en la tierra. Vamos a seguir para que nos demos cuenta. Dice en el 15 del 5 al 8, y con esto se cierra ese capítulo 15, dice, después de esto miré, después que vio aquella multitud sobre esa superficie que parecía un mar transparente, dice, después de esto miré, dice Juan, y el santuario, es decir, la tienda del testimonio en los cielos, fíjense, aquí ya había mirado al remanente en un mar transparente, ahora mira y el cielo está abierto y el santuario se ve y la tienda del testimonio, o sea, todo el cielo se abrió para Juan y él ve el santuario y dice, del santuario salieron los 7 ángeles. Y otra vez la mente nos obliga a pensar que son ángeles con alas. Pero lo que está diciéndonos esto, vamos a verlo en el simbolismo, no se trata necesariamente de ángeles alados. Dice, estos tenían las 7 plagas y estaban vestidos de lino puro y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con cinto de oro. Yo me imagino que alguno ya se debe estar acordando quién está vestido así también, de blanco, con un cinturón de oro en el pecho. Y dice, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Imagínense, ahora uno de los seres vivientes le está dando todas las 7 copas a los ángeles. Eso cáptelo en la simbología. Y dice, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. ¿Cómo contienes la ira de Dios en una copa? Y dice, la ira de Dios que vive eternamente y para siempre. Entonces el santuario se llenó de humo. Fue el templo lleno de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y escuche bien lo que dice ahora. Y ninguno, voy a repetir, y ninguno podía entrar en el santuario hasta que las 7 plagas de los 7 ángeles hubieran cumplido su propósito. ¿Qué quiere decir ese ninguno? Que los que están en el mar de cristal, ese mar transparente inmenso, donde ha reunido todos los remanentes, no han entrado. Porque él lo dice, ninguno podía entrar, ¿a dónde? Al santuario, al cielo. ¿Hasta cuándo van a entrar? Cuando se cumpla el propósito de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Que tenemos el remanente en este momento en un espacio-tiempo, yo lo pongo así, en un espacio-tiempo hermoso, donde ya se reunió todos, donde todos están en ese momento diciendo, es cierto lo que dijo Dios, lo que prometió en su palabra, en su profecía, se cumplió, aquí estamos. Y eso es una alegría y ellos cantan. Unos cantan el cántico de Moisés, otros el cántico del Cordero. Entonces, todos están unidos y entendamos este simbolismo. Dice, miré y el santuario, la tienda estaba abierta, o sea, el cielo se abrió y Juan vio a los mensajeros. ¿Qué vio Juan? Vio las plagas que estaban listas para venir hacia la tierra. Y fíjense, esas plagas, esos mensajeros, dice, son enviados con la vestimenta de Yehoshua. ¿Se acuerdan de Yehoshua en el capítulo 1, del 13 al 20? Si no, reléalo de nuevo y va a ver cómo está vestido Yehoshua. Está vestido con vestiduras blancas y con un cinto en el pecho. Y dice en ese capítulo, Yehoshua, el que tiene las llaves de la muerte. Cuando dice de la muerte, dice de la muerte y del sepulcro. En unas Biblias dice de la muerte y del infierno, y otras dicen de la muerte y del Hades. Lo que está diciendo es que
No dice muerte y muerte para empezar, dice el que tiene la llave de la muerte eterna, y del sepulcro, la muerte física. Esa es la descripción de esa simbología. La llave de la muerte y del sepulcro, la llave de la muerte y el Hades se está refiriendo a que tiene la llave para la muerte eterna o para la vida eterna, pero en este caso dice para la muerte eterna porque va a ser juicio, y para la muerte física. Entonces, esos mensajeros que están ahí vestidos de esa manera están asumiendo, están siendo investidos. Esas plagas se les está dando esa vestimenta, que la vestimenta, ¿qué significa? Que ahora ellos llevan el juicio de la llave de la muerte eterna y el juicio de la llave de la muerte física. Eso es lo que está diciendo cuando ve a los ángeles vestidos con lino puro y blanco, ceñidos alrededor de los pechos con cinto de oro. Es decir, la vestidura que tiene Yehoshua, que es para juicio, que tiene la llave de la muerte y del Seol, está siendo pasada, les está vistiendo a las plagas para que hagan ese juicio, lleven muerte eterna y muerte física. Luego dice que las plagas van a llevar ese juicio, pero usted tiene que notar que no se podía entrar al santuario. El cielo está abierto, pero no pueden entrar. Lo que va a hacer es que va a salir del cielo la orden para estas plagas que bajen con la muerte eterna y la muerte física en su poder. Así que nadie va a entrar, aunque esté abierto, nadie va a entrar hasta que se cumpla ese juicio de muerte física y de muerte eterna. Así que los que están, el remanente, ha sido ubicado en un sitio diferente a la tierra, pero también diferente al cielo. No han entrado al cielo. ¿Por qué? Porque aquí lo dice claramente, ninguno podía entrar al santuario hasta que las 7 plagas de los 7 ángeles hubieran cumplido su propósito. Entonces, tenemos que hacer una comparación, una analogía con las primeras plagas. Por eso él dice las plagas postreras, las plagas últimas, porque ya hubieron unas plagas que llevaron juicio, que llevaron muerte eterna y muerte física. ¿Cuáles fueron estas? Las 10 plagas que ocurrieron en Egipto y que ya nos dijo el Salmo 78 en su versículo 49 que no eran ángeles, que eran plagas, plagas mismas que Dios mandó. Entonces dice acá en este diagrama que les he hecho que hubieron 10 plagas, que la primera fue el agua convertida en sangre, después las ranas, después los piojos, después los insectos, la peste en el ganado, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas y finalmente morirá todo el primogénito. Esas son las 10 plagas, ¿sí? Pero fíjense algo interesante, cuando estas plagas se dieron, 3 de ellas fueron sufridas por todo Egipto, incluyendo a los que ya habían sido pueblo escogido. ¿Sí? Cuando vino la primera plaga y el agua se convirtió en sangre, el pueblo escogido sufrió esa situación. ¿Sí? Que tuvieron que hacer pozos, que tuvieron que buscar agua como todos los egipcios porque no se podía beber el agua del Nilo. En la segunda plaga, las ranas también subieron y cubrieron toda la tierra de Egipto, dice en Éxodo 8:6, y eso también afectó al pueblo escogido. Es decir, tuvieron que haber sufrido enfermedades tanto por el agua como por la plaga, y seguramente también hubieron de morir algunos. Y la de los piojos, que fue la tercera, también fue a todo el país de Egipto y también afectó a el pueblo escogido. Ojo, ya Dios les había dicho que ellos que los iba a sacar, pero aún así los dejó pasar 3 plagas. La pregunta que yo me hice es ¿por qué? Y la respuesta que me viene es porque ellos tenían que ver y sufrir lo que Dios está haciendo para que su fe, su fidelidad con Hashem se hiciera más fuerte o se rajaran y se fueran a las mismas creencias de los egipcios. Aquí lo que está haciendo el Señor es dando un sacudión al pueblo, ¿sí?
En la cuarta plaga, el Señor dice, mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Goshen, en la que mora mi pueblo. En ese momento, Él hizo, como este círculo aquí, un gran muro que contuvo todas las demás plagas que iba a enviar. ¿Y cuántas eran las que faltaban? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plagas faltaban. Sencillo, fueron 7 plagas que el pueblo escogido no sufrió. ¿Por qué? Porque ya había sido separado. Le permitió pasar 3 que fueron fueron plagas que afectaron la salud, ¿sí? La salud, pero que las demás que se pusieron bien terribles no las pasó el pueblo. Entonces, estas son las primeras plagas y lo que tenemos que ver es que esas plagas representaban la salida del pueblo, la separación para salir. Es decir, los preparó, les mostró su poder tanto al mundo como a su pueblo escogido. Su pueblo escogido tenía que entender que lo que está pasando el pueblo escogido es para que se hiciera más fuerte su fidelidad con Dios. Pero seguramente muchos se rajaron y muchos murieron en aquella plaga contra la salud que fue enviada durante ese periodo de 3 plagas, ¿sí? ¿Qué era lo que mantenía al pueblo de Egipto en ese momento en contra de Dios? El faraón lo dice, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque conocían una inmensidad de dioses y ahí en ese Egipto estaba metido todas las naciones, porque había ocurrido una gran sequía, había hambre y todas las naciones, incluyendo a los hebreos, en la familia de, eh, de los israelitas, cruzaron y se quedaron allá. Ya José había entrado y después de José vino su padre y todos sus hermanos. Entonces ahí había la representatividad de los dioses. Estaba rigiendo a Egipto el dios Ra, que es el dios Sol, Amón, que es el creador supremo, Mut, la diosa de los cielos y esposa de Amón, Honsu, el dios de los enfermos y la medicina, Osiris, el dios de la resurrección, el Nilo y la fertilidad, Isis, la diosa de la magia, Horus, el dios faraón, Set, el dios del mal y el desierto, y así toda esta lista de dioses, más los dioses cananeos, eteos, jebuseos que estaban ya metidos en Egipto. Todos esos dioses prometían riqueza, fertilidad, salud, abundancia, prosperidad. ¿Y qué era lo que veía la gente que estaba ahí? Si afuera estaba carente de alimentos y carente de agua, y acá en Egipto había abundancia. Entonces, lo que mantenía atado en ese momento a todos los que vivían en ese mundo, en Egipto en ese momento, era que los dioses estos eran los que los sustentaban, ¿sí? Y así vemos que todos ellos estaban prosperados. La palabra lo dice, prosperaron muchísimo los hebreos. La fertilidad fue grande en ellos. Y entraron como 70 y salieron más de 2 millones. Entonces aquí lo que tenemos es que hay una fuerte creencia en que los únicos dioses que los han mantenido son todos esos dioses que estaban allí y no un Dios verdadero. Dios aparece en la escena y le dice, yo soy el Dios verdadero, yo soy el que soy, pero las ataduras eran muy grandes, eran muy fuertes. Así que esa gente, como lo vemos a través del faraón, a pesar de que estaban pasando la situación que estaba pasando, nunca se arrepintieron. Ni se arrepintió esta humanidad, esa humanidad aquel tiempo, ni se arrepiente esta humanidad que está viviendo en la actualidad, ni se va a arrepentir la humanidad que viene en el futuro. Esa es la realidad que nos deja ver el Señor. Dice en Revelaciones 9, 20, 21 que ya lo vimos. Después que pasaron todas las señales que se dio con las trompetas, que tienen mucha similitud también con estas,
Dice, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por esta plaga, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Es decir, ese pueblo que estaba en Egipto viendo esas 10 plagas que estaban ahí, no se arrepintieron. Esta humanidad que tenemos hoy tampoco tiene cara de que se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque creen en el poder del dinero, en que con el dinero van a comprar un túnel para guardarse, en que con el dinero no les va a pasar nada, que pueden comprar guardaespaldas. Entonces están agarrados de eso, no de Dios. Así que pueden seguir en su inmoralidad, en su robo, en su hechicería y en su homicidio. Sin arrepentimiento, la condena ya está establecida. Isaías 34, 1:4 dice, acércate naciones, o sea, vengan todos y escuchan, prestan atención pueblos, oiga la tierra y sus habitantes, el mundo y lo que produce, ¿sí? Lo que produce maldad, engaño, idolatría, corrupción. Escuche todo eso, porque el Señor está airado contra las naciones, furioso contra todo su ejército. Los ha condenado, ya el juicio no es un juicio, ya es una ejecución de una condena. Los ha entregado al matadero. Sus muertos quedarán tendidos y aumentará el hedor de sus cadáveres. Y las colinas se empaparán de su sangre, todo su ejército de los cielos se fundirá, los cielos se enrollarán como un pergamino y todo su ejército se secará como hoja que se seca en la vid o como fruto seco en la higuera. Capte de qué está hablando de las uvas. Entonces, aquí le habló a la humanidad, pero resulta ser que cuando estaban en el desierto, como usted lo puede ver en Éxodo y lo puede ver en el Salmo 78, aquellos que el Señor apartó y nada más los hizo pasar por las 3 primeras plagas y después los sacó, aquellos tampoco van a arrepentirse de lo que van a hacer en el desierto. ¿Por qué? Vamos a ver, dice, en número 21, 4, 5, escuche esto que me pareció impactante. Dice, partieron del monte de Or, ya habían salido del monte de Sinaí donde se le entregó la ley y donde aceptaron el pacto, tú eres mi pueblo, dice Dios, y ellos tenían que decir, tú eres mi Dios. Ese es el pacto. Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Un pacto sencillo y fácil de tener en la mente. Pero ¿qué pasó? Dice, una vez que partieron del monte de Or, ya no están en Sinaí, ya habían caminado. Dice, por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, ya se están acercando a la tierra prometida, el pueblo se impacientó, como hoy ocurre, a causa del viaje, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. Y dice así, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Fíjense lo que viene a decir, pues aquí no hay comida ni agua. Y dice además, detestamos este alimento tan miserable. Miren cómo le hablan a Dios. O sea, tú nos estás alimentando, alimentaste con tu Torá en el Sinaí, nos alimentaste con pan del cielo y nosotros decimos que todo eso que nos has dado es miserable. ¿Qué es lo que ellos querían? Querían regresar a la abundancia, a la prosperidad, a los dioses del mundo de Egipto. Y el Señor se pregunta en Jeremías 2, 4, 5, oíd palabra del Señor, casa de Jacob. Cada clan de la casa de Israel, así dijo el Señor, qué mal hallaron en mí vuestros padres, todo eso que dijeron, vamos a regresarnos para la abundancia, para la prosperidad. Qué mal hallaron en mí vuestros padres que me abandonaron y fueron tras el engaño y fueron engañados. ¿Cómo así que fueron engañados? Segunda de Pedro nos lo dice. Pero entre el pueblo hubo también falsos profetas, de la misma manera que había maestros falsos entre vosotros. Bajo falsas pretensiones introducirán herejías. Y aquí Pedro está hablándole a esta generación. Habrán maestros falsos entre vosotros. ¿Sí?
y bajo falsas pretensiones introducirán herejías destructivas, negando incluso al maestro que los compró, trayendo sobre sí mismo de este modo la rápida destrucción. Y si usted lee 2 de Pedro capítulo 2, se va a dar cuenta que está hablando de las iglesias hoy que solo hablan de prosperidad y de que todo tiene que ser abundancia y que si pactas vas a recibir. Entonces, esas son cosas que no están en la Biblia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los 7 mensajeros malvados con los que Dios ya mostró su límite de paciencia, van a caer sobre los apóstatas primero, van a caer sobre la humanidad no creyente y van a caer sobre todo aquel que no se arrepintió. Van a caer sobre los que se convirtieron en cizaña, sobre aquellos maestros falsos que van a hacer que estos que eran pueblo sean cizaña y van a caer sobre las uvas. Toda la humanidad malvada. ¿Por qué? Porque ellos creen que con la riqueza, con la fertilidad, con la salud, con la abundancia y la prosperidad que supuestamente tienen en este mundo, no necesitan a Dios. Pero el Señor dijo que Él guardará a su remanente fiel. Esas 7 últimas plagas que vengan, el remanente no las va a recibir. ¿Por qué no las va a recibir? Porque van a estar en Gosén. Gosén, ¿qué significa en hebreo? Significa acercarse, acercándose. Es decir, no están en el cielo, pero están en un sitio apartado de las plagas postreras. Dice en Éxodo 8:22, mas en aquel día yo pondré aparte a la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya ni enjambre de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Es decir, que yo te estoy protegiendo, te estoy apartando. En Revelaciones 3:10 dice, porque obedeciste, fíjense por qué los aparta, por qué lo hace remanente, porque obedeciste mi mensaje acerca de la perseverancia, acerca de que perseveraras contra las insinuaciones de la bestia y del falso profeta. Dice, por hacer esa perseverancia te protegeré del tiempo del juicio que habrá de venir para el mundo entero para poner a prueba o en experiencia a los que viven en la tierra. Y en 15:2, como acabamos de ver, dice, vi como un mar de vidrio, algo transparente, con colores como de fuego, y los que habían alcanzado el triunfo sobre eso, o sea, los que perseveraron en el mensaje, los que perseveraron en la palabra, los que mantuvieron la marca de Dios y no la marca de la bestia, dice, los vio de pie sobre un mar de vidrio, teniendo las Kitzará de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que va a venir juicio sobre la cizaña, juicio sobre las uvas, o sea, viene una siega de trigo y cizaña, viene una siega de uvas donde no va a haber separación ni misericordia, pero el remanente va a ser apartado. Ahora, apartado en ese momento no significa que ya están en el cielo, porque eso no se va a dar en ese periodo de tiempo hasta que se cumplan todas las 7 plagas. Los mensajeros malos en Egipto y los mensajeros malos finales que estamos por ver representan la salida del remanente de este mundo. Cuando se empiecen a ver que están entrando plagas mundiales, ojo, mundiales, no que pasó un volcán en tal lado o un terremoto, cuando sea mundial, ¿sí? Entonces sea apercibido de que inició un proceso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que las plagas que fueron allá, todas fueron en el mundo egipcio, todas, pero 3 de ellas las recibió el pueblo escogido, más la 4ª ya fueron apartados, fueron puestos en un sitio donde se acercan, es decir, en Gosén. Y acá, en lo que viene, vamos a ser apartados a un sitio que es definitivamente espiritual, donde carne y sangre no van a entrar, pero todavía no estamos en la Jerusalén celestial, en el tabernáculo celestial. Si usted ve lo que va a ocurrir en las 7 plagas, no sabemos, no le puedo poner
cuáles son las plagas, las 3 primeras plagas que van a ocurrir, pero 7, dice el Señor, son las postreras y finales. Allí no estaremos. Una va a ser una llaga repugnante y maligna, otra va a ser que el mar se convierta en sangre, otra va a ser que los ríos se van a convertir en sangre, otra va a ser que el sol queme a los hombres, otra va a ser que va a ser derramada sobre el trono de la bestia. Fíjese, la bestia todavía está existiendo. Y otra va a ser sobre el gran río Éufrates, y finalmente todo acabará en la 7ª plaga. ¿Sí? En la 7ª plaga realmente no hay una plaga, hay el final, es el final. Entonces, si usted analiza qué estamos viviendo hoy, usted se va a dar cuenta que hoy hay una plaga mundial, como no hubo antes. Hay una pandemia mundial, que es sencilla y todos las estamos pasando, pero van a venir 2 más que no conocemos, que van a estar por levantarse, o van a ser adviertos de los cielos y van a bajar esos ángeles malvados, pero eso será cuando el Señor llegue al límite. Aquí todavía está tolerando y tiene misericordia, pero ya cuando su límite se acabe, viene la llaga repugnante y maligna. ¿De qué estamos hablando en todo esto? ¿De qué esta introducción que nos hace el Señor antes de hablarnos de cada una de las plagas? Dice en Revelaciones 14:18, y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoja afilada. Es decir, viene una cosecha. Mete tu hoja afilada y vendimia. Vendimia es corta los racimos de uva de la tierra, porque sus uvas están maduras, ya la uva está madura. ¿Qué es esa simbología que nos está dando el Señor y a qué se refiere con todo lo que estamos viendo? Bien, el pueblo en Egipto estaba agarrado de sus dioses, no se soltaba de sus dioses. Dios entonces mandó sus plagas, mandó sus mensajeros, y estos mensajeros son los que van a cortar. Pero ¿qué es lo que cortan? Primero cortan y después depositan en un lugar. Cortar es que te va a quitar las ataduras, o les va a quitar las ataduras a todos ellos de aquello que los sostiene, que son sus dioses, todos los innumerables dioses que tiene el mundo. Y hoy pueden llamarse diferentes, pero son dioses que sostienen al mundo. Y Dios va a mandar su hoz para cortar. ¿Y por qué ellos se sostienen en esos dioses? El árbol que sostiene las uvas, que sostiene a la humanidad no creyente en Yahushua, es la idolatría en dioses que le proveen las 3 cosas que prometió el adversario en Génesis 3. ¿Cuáles son esas 3 cosas que prometió y de las que el mundo se sigue agarrando hoy? Ciertamente no moriréis. Aquí tenemos salud y fertilidad para resolver cualquier problema. Todo lo estamos resolviendo con vacunas, todo lo estamos resolviendo con tratamiento, con nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque ellos siguen agarrados de que no van a morir. La segunda cosa que le dijo el adversario a la humanidad fue: sus ojos serán abiertos. Es decir, ustedes van a tener ciencia para enfrentar todas las cosas. Y lo tercero que le dijo es: seréis como Dios. O sea, tienes poder, todas las riquezas que quieras, y puedes hacer lo que desees sin que tengas consecuencia. Entonces, Dios, ¿a dónde va a meter la hoz primero? Dice: vendimia, corta los racimos primero, corta los racimos. Después que los corta, dice que los racimos los debes echar en el gran lagar del furor. Es decir, el mundo va a ir viendo cómo su economía se va a caer, cómo su medicina no va a poder resolver los temas que van a venir. El mundo va a ver cómo los poderosos van a caer. En fin, las 3 cosas que prometió el diablo van a ser cortadas y el mundo va a quedar, pero aún así el mundo no va a arrepentirse. Dice: la humanidad que se sostiene en las 3 mentiras del adversario será primeramente cortada de lo que la sujeta, para mostrarle que se sostienen en el árbol del otro conocimiento. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Se sostienen en la mentira, pero aún así no se van a arrepentir, igual que en Egipto, por lo que van a ser entonces echados en el lagar para ser pisoteados. Y el lagar fue pisoteado y van a sufrir muchísimo por seguir atados a la mentira. En resumen, hermanos, hemos visto 6 sellos que han pasado ya, 6 sellos que han pasado. Ya nosotros no tenemos que hablar del caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, ya eso pasó.
¿sí? Ahora van a venir 7 copas. Ya vimos la enseñanza de las 7 trompetas. Las 7 trompetas le habla a la iglesia. Las 7 trompetas está sacudiendo a las iglesias para sacar el trigo separado de la cizaña. Y después que ocurra eso, van a venir las 7 copas. Es decir, todavía hay un proceso que está sacudiendo a las iglesias. Y estas 7 plagas postreras que vienen, ya es la llegada de Mesías. La pregunta que yo me hice es, ¿dónde estamos? ¿En qué sello estamos nosotros? Y yo puedo decirles, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, que nosotros estamos en el quinto sello, donde todavía las almas que ya el Señor selló, que están durmiendo, ya siguen todavía debajo del altar clamando que ya esto se acabe. ¿Sí? Tenemos una iglesia que está perdida en sus comportamientos, ¿sí? Y va a venir un periodo donde vamos a entrar en plagas mundiales que ya iniciaron. ¿A dónde voy con esto? Nosotros, desde mi punto de vista, estamos en el quinto sello, finalizando para entrar al periodo del sexto sello, donde hay una iglesia tibia, o sea, ni fría ni caliente, donde no está entendiendo lo que el Señor le está diciendo y se van a perder por eso, y donde hay una humanidad que está amarrada de sus dioses. Llámele como quiera, riqueza, prosperidad, poder, ciencia, póngale el nombre que usted quiera a esa idolatría, ellos siguen agarrados de eso, y por eso el Señor todavía no ha llegado el colmo del amorreo, como dice, no ha llegado al límite de su nariz para estornudar y mandar a abrir los cielos para que bajen los ángeles malos de las plagas. Vamos a estar en este periodo que estamos, en un periodo de separación, y ya lo están viendo ustedes, mucha gente está abandonando las iglesias tradicionales por grupos de estudio, por estudiar Torá, por ver qué es lo que está diciendo el hebreo. Los mismos hebreos se están abriendo a hacer luz para las naciones como debieron haberlo sido, y todo está cambiando porque estamos terminando el quinto sello para entrar al sexto sello, mis hermanos, y del sexto ya viene el fin. Gracias.